Dulce de leche. Eso se dice... ¿Quieres que te lo diga, Luis? ¿Quieres que te diga cómo se dice? Cajeta. Cajeta. Pero es una ¿Qué mala es? palabra. Sí. Lo que yo hago en particular son informes acerca de las reuniones de los comités de derechos humanos. Estos comités consisten en entre 10 y 16 expertos que vienen del mundo entero. Y lo que hacen es recibir países que presentan su informe acerca de lo que hicieron para mejorar los derechos de los niños, los derechos de la mujer, los derechos de la gente sujeta a discriminación, todo así. Estos países vienen del mundo entero. Así que se cortó toda la... Vos no podés traer en una reunión, qué sé yo, de 3 semanas, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos recibe gente de Mongolia, China, qué sé yo, capaz que algún otro, Israel, Estados Unidos y Brasil. ¿Y cómo le vas a traer a la gente en estas condiciones? Es imposible. Así que todas estas reuniones intentaron de hacer una cosa mínima y lo que se agrega es que tiene que ser por ley traducida, interpretada en 3 lenguas. Así que vos tenés 3 canales de interpretación y un canal de original. Y hacer eso por Zoom, yo hice una reunión, la OMS hizo algunas cosas por Zoom, trabajé en una reunión virtual por Zoom, pero lo tuvieron que reducir, en vez de 4 días eran 2, pero estaba bastante interesante porque yo estaba en Alemania y mis colegas estaban, había uno no, los otros 3 estaban en Inglaterra. Y fue todo así como, se puede, pero cuando es más que tiene que, eso funcionó, pero si vos tenés esas cosas donde hablan de cosas como pesadas, qué sé yo, la condición en las cárceles en un país, es muy difícil hacerlo por Zoom. Porque después van a comer y charlan un poco más a nivel humano. Se necesita como una interacción humana real para tratar de cosas difíciles si vos hablas de culturas muy distintas. Y todo eso no se hace en este momento. Sí, que es algo, digo, las clases, yo que estoy ahorita dando clases, bueno, desde hace 5 años, las clases han seguido en la universidad, por ejemplo, o en la escuela que tengo, pero es evidente que falta el contacto humano y las conversaciones en los pasillos entre los alumnos que comenten cosas que no tienen nada que ver con las clases, que platiquen entre ellos, y también las conversaciones con los colegas que salen espontáneas porque se cruza uno en un pasillo y se le ocurre decirle a uno a alguien alguna cosa que se le vino a la mente. Y sí, todos esos contactos se extrañan muchísimo. Y ya me imagino que en temas delicados es mucho más necesario estar viendo a la gente realmente a la cara y que no se puede sustituir tan fácilmente por una conversación lejana por medio de video. Se vuelve demasiado fría, ¿no? Tal vez. Yo creo que las conversaciones estas por Zoom o algo, si vos conocés a la otra persona, funciona. ¿Entendés? Es como se necesita una especie de cosa previa, así como eso es lo que dicen los que están en las empresas también. Si tienen negociaciones con gente que conocen, funciona. Pero para tomar el pulso de cómo es el otro, es más difícil. Sí. Karin, ¿y tú hablas español perfecto? ¿Dónde aprendiste español? Yo estudié español, ¿no? Yo hice estudios de traducción e interpretación de español y francés al inglés en Edimburgo, en Escocia.
Y hablaba, como vos decías antes, yo hablaba ese español, yo podía hablar de política y no sé, de cuestiones internacionales y todo eso, pero no sabía cómo se llama una olla, por ejemplo, ¿no? Y así que un día me di cuenta que no sabía cómo decir sala de espera de un médico, porque no figuraba, nada que ver. Y como no lo aprendí en la escuela, así que no hice un curso cortito en California para poder acceder al programa universitario, yo tenía 2 meses de español y el resto era todo universitario mi español. Y cuando lo conocí a Luis, era muy cómico porque había aprendido con todos profesores de España. Y tenía que reaprenderme todo el vocabulario de fruta y verdura, por ejemplo, porque tiene otro nombre en Argentina. Sí, yo también tuve que aprender algunas cosas. Bueno, por ejemplo, ahora ya sé que cuando yo les digo a ustedes platicar, es un verbo que en Argentina no existe, platicar. ¿Qué quiere Sí. decir? A ver, ¿qué quiere decir según ustedes platicar? Conversar. No, pero eso es español. Platicar es Ah, español. sí, mira. Bien hablado. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir ejote? Dulce de leche. Eso se dice, ¿quieres que te lo diga, Luis? ¿Quieres que te diga cómo se dice? Cajeta. Cajeta. Pero es una ¿Qué mala es? palabra. Sí, pero sí, eso que dices, Karen, a mí me pasó en Alemania, que era lo que les decía al principio. Yo había estudiado alemán en el Goethe Institut un tiempo y me sabía, o sea, tenía un nivel que yo decía, aguanta, pero no sabía muchas cosas prácticas de la vida cotidiana, de cómo decir, voy a subir al cuarto. O sea, cosas muy, muy ordinarias que dice uno en su casa, ¿no? Voy a trapear o voy a recoger estas cosas que están sobre la mesa. Claro. Y eso se aprende nada más con la convivencia, creo yo, o conviviendo con alguien que habla el idioma. En relación a esto tengo una pequeña anécdota, ¿no? Cuando llego a Ginebra, a Suiza, en Ginebra se habla francés. Nunca en la vida ni una palabra de francés. Así que bueno, para subir y bajar una caja de un camión no era necesario hablar demasiado, pero tenías que entender, ¿viste? Si era bajar o subir la caja. Y la cuestión es que fui de a poquito aprendiendo palabras. Lo cómico que cuando fui avanzando memorizaba las palabras como los nombres, por ejemplo, de todas las herramientas, de los elementos que componían, con una facilidad impresionante, que ni yo lo podía creer, pero no sabía cómo eran los verbos, cómo eran los artículos, pero el nombre de cada cosa me la sabía a la perfección. Y ellos a cada elemento le decían cosa, o pasame eso, o esto, o el cosito. Y yo lo llamaba por el nombre, pero el resto era todo con seña. Entonces me llama el jefe y me dice, ¿cómo sabes vos el nombre de las cosas, del coso y del cosito? Y no, y digo, porque no tengo cómo explicarlo, pero yo digo el nombre de la herramienta y funciona. Puedo estar hablando muy mal, pero en el trabajo decir el nombre de la herramienta era mucho más efectivo que tratar de explicar cuáles eran mis necesidades. Pero sí es cierto, en muchos idiomas lo que se usa es, pásame el coso que está al lado de la cosa esa. Y nadie sabe cómo se llama la cosa y el coso, ¿no? Das Dingsbums o Dos Dingdas. de esas buenas, ¿no? En una ferretería en Argentina, cartel atrás del mostrador. Señora, señor, por favor, si usted necesita el cosito que va dentro del coso, por favor traiga el coso para ver cuál es el cosito que usted está necesitando. Eso en Argentina. Bar Gallego.
en España, Andalucía. Andalucía, vos entrás, puesto al medio una columna, cartel enorme, prohibido hablar de la cosa. Mortal. Eso es mortal. ¿No? Una síntesis total. Va. No, pero es divertido, qué sé yo. Nada, eso. Que hay veces que podés avanzar como de forma práctica, digamos. Hay veces que no avanzan empujando, ¿no? Porque... Cuando cuando llegamos a Alemania, nos mudamos en junio, pero yo tenía como varios contratos pendientes con la ONU y lo dejé a Luis sin una palabra de alemán en Frankfurt, solo. Y después... Ni brújula. Al rato íbamos a empezar a lo de la milonga y las clases, yo seguía con mis cosas en la ONU. Y una vez vuelvo y en el baño había un muñequito al lado del inodoro que tenía todas las partes del cuerpo escritas en alemán. Y le decía eso y dice, lo que pasa para dar clases de tango, lo que yo necesito primero es saber cómo se llama la pierna, el brazo y todo eso. Y hasta el día de hoy es muy cómico porque el vocabulario para la clase, a veces yo digo, ¿cómo puede tener esa palabra? Porque son palabras complejas, difíciles así, con total precisión, ¿no? Que ni un alemán diría el coso. Pero Luisito, así, preciso, todo lo que tiene un vocabulario de profesor de tango, perfecto. Está muy bueno. ¿Quería hablar de tango? Pues sí, es que uno se va haciendo el vocabulario para lo que necesita en el idioma que sea, ¿no? Y se va dando a entender con señas o con palabras o con lo que sea y con simpatía. Yo creo que lo que más mueve a la gente también es la simpatía. Y yo creo que eso lo tienen ustedes en abundancia. Yo creo cuando vos para aprender, si la persona que te lo quiere transmitir tiene pasión, esto se transmite. Yo en España estudié 6 meses en España y tuve una profesora de literatura latinoamericana que nunca me voy a olvidar, porque la señora nos hablaba de todos los escritores como si fuesen amigos de ella, ¿no? Como te transmitía una cosa que yo salí de este curso y quería estudiar literatura latinoamericana, porque y me lo acuerdo hasta el día de hoy, y todo el resto es como, sí, entró y salió. Yo creo que si lo que vos transmitís es algo que a vos te apasiona, el alumno lo lee así en cierta medida. Pero no te preocupes, no todo es responsabilidad tuya. Hay una parte que tiene que ver con el alumno. También. Bueno, Dijo eso dicho por uno de nuestros maestros. Dice, no, bueno, y no ustedes, podés por hacer cargo de todo tampoco. Ustedes, por ejemplo, esa es otra cosa. Ustedes siguen tomando clases de tango también. Sí, en Argentina, cuando vamos a Buenos Aires. Porque es algo que a veces me preguntan o que en lo que yo pienso con relativa frecuencia, hablando de los idiomas, que pues nunca se acaban de aprender. Uno está constantemente aprendiendo y en contacto con eso que en lo que está, ¿no? O sea, el alemán para mí nunca va a ser una tarea concluida porque aunque fuera mi lengua materna, siempre hay palabras desconocidas, expresiones nuevas y además no es mi lengua materna, entonces siempre siento la curiosidad de descubrir más cosas, ¿no? Y supongo que con el tango también pasa algo así, como una curiosidad por seguir en contacto con
con formas de, no sé si haya escuelas de tango, como formas diferentes de abordar el tango. No, ¿Tenés ganas de hablar, amor? No, si no agarro el micrófono, si hablo después andaba.